Entonces vamos a hablar de los criterios de evaluación financiera. Algunos son repaso, otros son nuevos. Está lo que se conoce como el payback, simple y compuesto. La diferencia entre uno y otro no es más que en el simple no se tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo, en el compuesto sí. Ya vamos a ver cómo se calcula. Es más, voy a usar el archivo del parcial, que por si acaso ustedes también lo tienen, y voy a partir de ahí para el tema de hoy. Lo que hacemos es ver en qué momento uno recuperaría la inversión. Personalmente, no me gusta mucho ese criterio. Yo no lo uso, pero pues nada, creo que lo van a preguntar en la feria. Entonces pues se los explico, en varios libros está. Yo les comparto pues por qué no estoy de acuerdo. Ustedes pueden decir, profe, yo sí estoy de acuerdo, a mí sí me parece, yo sí lo uso, chévere. Como ahora quienes digan, no, yo tampoco estoy de acuerdo, igual. Si nos vamos aquí al parcial, por ejemplo, ¿cuál fue la inversión que ustedes hicieron en el parcial? ¿Cuál es el monto que se está invirtiendo? 400 ¿Los mil. 400? Correcto, 400 millones. Y esos 400 millones es los que vamos a ver en qué momento se recuperan. Para todos los criterios de evaluación, de decisión, pues, de si se invierte o no se invierte, se usa el flujo de caja libre. Pero para el payback simple, compuesto, el que sea, no se utiliza el flujo de caja libre, sino el flujo de caja del accionista. ¿Por qué? Estamos hablando de dinero que se va a repartir a los accionistas. Yo puse 400 millones, voy a ver en qué momento lo recupero, es decir, en qué momento lo saco de la empresa. Es decir, no puedo asumir que es el flujo de caja libre. ¿Por qué? Porque ahí todavía no he pagado los préstamos, ¿sí? Entonces ya después está pues justamente lo que se llama el flujo de caja del accionista, que es el que está disponible para repartir a los accionistas. Entonces, bueno, primero pues siempre se usa el flujo de caja libre, en este pues flujo de caja del accionista. Segundo, de manera resumida, por ejemplo, yo voy a ver 400 millones, ¿en qué momento los recupero? Aquí puedo ver que no, aquí tampoco. En el año 5 ya he recuperado. Si yo sumo todo eso tengo 460 millones. Y ahorita vamos a verlo más en detalle. ¿Qué está suponiendo el criterio de periodo de recuperación o de payback? Pues que todos los años se reparte ese flujo de caja completo. Y la realidad es distinta. Claro, a partir del flujo de caja del accionista, tomo esas decisiones de cuánto van para los accionistas, cuánto se reinvierte, pero no se reparte todo. Se podría llegar a repartir todo, sí, pero es muy, muy raro. Y ahora, no es solo lo que está disponible, es punto de partida, pero ¿qué más se tiene en consideración para saber cuánto se reparte y cuánto se reinvierte? Los planes de la empresa. ¿Qué planes de crecimiento, de expansión, de inversión tiene la compañía para saber, ok, reparto todo, no tengo planes de crecimiento, nada, o tengo estos planes, mejor guardo un poco y ahí sí reparto? Entonces también, si yo asumo que reparto todo el flujo de caja del accionista,
pues de cierta manera es como si no, pues la empresa no planea crecer. Estamos iniciando además, ¿no? Estamos iniciando y ya, mejor dicho, vamos a empezar a repartir todo el flujo de caja del accionista. Esa es mi posición, ¿no? Igual se los explico. Ahora, tampoco es un criterio de decisión. Aquí vamos a ver, no sé, recupero la inversión en el año 3, por decir algo, año 4, año 5, ¿m? Y ya, ¿m? A diferencia de otros que ya tenemos claro, como VPN, TIR, que decimos si es mayor que cero, si es mayor que el costo de capital, si es viable, no es viable. Con este no. Entonces también es algo subjetivo. Puede que el mismo periodo de recuperación para una persona sea aceptable y para otra no. Listo, pero igual vamos a ver cómo se calcula. Entonces, voy a traer ese flujo. Voy a colocar aquí los periodos 0, 1, 2, 3, 4, 5. Para el año 0, recuerden, yo voy a traer es el capital social, es el que voy a evaluar contra el flujo de caja del accionista. Voy a ver en qué momento recupero esos 400 millones. En el periodo 1 llevaría recuperado el valor del flujo de caja del periodo 1. En el periodo 2 llevaría recuperado lo que ya había recuperado previamente más el flujo de caja del periodo 2 y así sucesivamente. ¿Esa parte es clara? ¿Sí? Bueno. Tengo que recuperar 400 millones. Al final del año 4 he recuperado 313 millones. Al final del año 5 he recuperado 460 millones. ¿Eso qué quiere decir? Que yo recupero mi dinero en el transcurso del año 5. Al final del año 4, no, todavía me falta. Al final del año 5, no, antes. Porque al final del año necesitaba, ya vamos a ver cuánto, 86 millones más o menos. Perdón, necesitaba 86 millones y mi flujo del año 5 son 147 millones. Quiere decir que yo no tuve que esperar hasta el final del año 5, sino, no sé, en el mes 2, 3, 5, ya vemos cuánto. ¿Cuánto me faltaba por recuperar en el año 5? Pues los 400 millones menos lo que ya había recuperado hasta el año 4. 86 millones 596 mil. Eso era lo que me faltaba en el año 5. ¿Hasta ahí van? Ok, yo ya sé que tuvieron que transcurrir 4 años y un poquito el año 5. ¿Qué tanto el año 5? Un porcentaje. ¿Qué porcentaje? 86 millones sobre 147. ¿Por qué? Porque 147 sería al final del año
86 millones sería pues proporcionalmente. Ese es otro de los aspectos por los que yo no comparto, pues no estoy de acuerdo con ese criterio, porque si yo hago ese cálculo, estoy asumiendo que el flujo de caja todos los meses va a ser exactamente igual. Y no pasa así. Se pueden ir a cualquier empresa pequeña, mediana, grande, y todos los meses el mismo flujo de caja, no. Pero pues aquí se trabaja bajo ese supuesto. Entonces, ok, yo ya sé que son 4 años. Yo quiero llegar a determinar 4 años y cuánto más. Colocarles aquí, no sé, porcentaje. Ok, 4 años y el 59% del año 5. Lo estoy midiendo en el flujo que me faltaba a mí recuperar comparado contra el flujo que entra en ese año. ¿Sí? Pero yo quiero expresar ese 59% en meses y en días. ¿Cómo lo paso a días? A meses, perdón. ¿Cuántos meses tiene un año? 12. Entonces hago una equivalencia. Si 12 meses es el 100%, ¿cuántos meses sería el 59%? Y lo que hago es multiplicar ese porcentaje por 12. Ok, me da 7,05 meses. Pero yo le quiero quitar ese 0,05 y pasarlo a días. Entonces, ¿yo qué hago? Voy a tomar solo los decimales. Entonces, S menos 7. Tomo solo los decimales. Igual, si completo fueran 30 días, ¿a cuántos días equivale esa fracción? Lo multiplico por 30. Quiere decir que el periodo de recuperación fue de 4 años, 7 meses y 2 días. De una manera en que no estamos teniendo en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Voy a esperar que lleguen hasta ahí. Si hay preguntas, adelante. ¿No? Bueno. Eso sería el periodo de recuperación simple. ¿Cómo sería compuesto? Como dijimos, vamos a tener en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Es decir, que cada uno de esos flujos lo vamos a traer, pero por separado, no conjunto, al año 0. El año 0 ya está ahí.
vamos a ver los otros. Uso la fórmula de valor actual. ¿A qué tasa? A la del costo de capital. ¿Cuántos periodos? Pues el flujo del año 1 lo tengo que llevar a un periodo, el del año 2 dos periodos y así sucesivamente. Entonces este va a ser mi número de periodos. Pago 0, no hay cuotas, valor futuro, valor presente y sale. ¿Y cuál va a ser mi valor futuro? Ese flujo. Lo voy a colocar con signo negativo para que pues siempre me lo traiga con el mismo signo. Y tipo 0 al final del periodo. Ok, aquí me hizo falta, aquí no fijé el costo de capital. Ahora sí, ya. Cada flujo se encuentra en el momento 0. Lo voy a dejar ahí por si acaso. Espero que lleguen ahí y me dicen. ¿Listo? No, pero veamos un segundito. Vale. Me avisan pues. Listo, profe. Vale. Y yo hago exactamente el mismo procedimiento que hice aquí arriba. ¿Qué va a pasar cuando yo tengo en cuenta el valor del dinero en el tiempo? Uno, los valores de cada flujo van a disminuir. Por consiguiente, el periodo de recuperación va a ser mayor. Si aquí fue 4 años, 7 meses, 2 días, podría llegar a ser, no sé, 5 años, 6 años, en fin, depende de los flujos. O podría darse que no se recupera la inversión. Aquí hago exactamente lo mismo. Esto es lo que llevo recuperado. Aquí lo que había recuperado el periodo anterior más el flujo de ese año. Y por ejemplo, llegamos aquí al final, pues al último flujo, y hemos recuperado 265 millones. Que sencillamente sería no se recupera la inversión. Pero sería hacer exactamente el mismo ejercicio que arriba, solo que con otros flujos. Profe, una pregunta, qué pena. Cuéntame tranquila. ¿Cómo fue que sacaste el recuperado? En el año 1 llevo recuperado el flujo de ese año. Al siguiente año he recuperado lo que había recuperado previamente más el flujo de ese año. Y así sucesivamente. Ah, ok, profe. Así Muchas fue, gracias. con gusto. Es lo mismo que hicimos aquí arriba, Ah, ok, ok. pero por ejemplo aquí arriba sí ya llegábamos a que necesitábamos 400 millones y al final del año 5 ya íbamos en 460 millones, entonces uno sí se recupera
Y dos, nos faltaba era mirar exactamente en qué momento del año 5 se recuperaba. Gracias, profe. Con gusto. ¿Tienen preguntas? Listo. Vamos con otro que es repaso, lo hemos mencionado, lo hemos utilizado en matemáticas financieras también. El valor presente neto, que incluso ya lo tenemos calculado aquí arriba. Es el valor que al día de hoy el proyecto está generando o destruyendo. Está generando ese valor si es positivo, está destruyendo ese valor si es negativo. Este sí es un criterio de decisión. Recuerden, si el valor presente neto es menor que 0, el proyecto no es viable. Si es igual a 0, me es indiferente. Si es mayor a 0, sí es viable. ¿Qué es el valor presente neto? Recuerden, es el valor presente de mis ingresos menos el valor presente de mis egresos, que eso ya está neto en el flujo de caja libre. Ahí sí utilizamos el flujo de caja libre. ¿A qué tasa descontamos esos flujos? Al costo de capital. Recuerden que el costo de capital es la tasa a la cual vamos a valorar el proyecto. ¿Cómo lo manejamos acá? Que pues creo que ese sí lo tienen claro. Aquí colocamos la tasa, el costo de capital. Esa fórmula de BNA, recuerden, siempre me va a traer todos los flujos un periodo antes. Entonces, si yo seleccionara desde el periodo 0 en adelante, ¿en qué momento me trae el resultado? En el periodo -1, y yo lo necesito es en el 0. Entonces, tomo desde el periodo 1 en adelante, en la fórmula, con eso ya me queda en el periodo 0, y le sumo, fuera de la fórmula, el flujo del periodo 0, que como ya está en el periodo 0, no toca hacerle nada, y llego a mi valor presente neto. Ustedes en su proyecto de inversión solo están decidiendo si invierten o no. Pero si yo estuviera comparando entre varios proyectos, entonces no es solo que sea positivo, sino que adicionalmente voy a elegir el de mayor valor presente neto. Aquí, como no estoy comparando con otro, no aplica. ¿Listo valor presente neto o tienen preguntas? Listo. Vamos con la TIR, la tasa interna de retorno. Como ustedes saben, es la rentabilidad real del proyecto. Manualmente, como lo hacían, pues supongo que lo hicieron manual con Gabriel. Como matemáticamente la TIR se da cuando el valor presente neto es igual a 0, entonces hallábamos una tasa con la que el valor presente neto fuera positivo, otra tasa con la que el valor presente neto fuera negativo. Armábamos una regla de 3 compuesta en la que la incógnita era la tasa a la cual el valor presente neto era igual a 0, y ahí era cuando ustedes interpolaban y despejaban y hallaban la TIR. Aquí pues no nos vamos a poner a hacer nada de eso. Está la fórmula de TIR, ahí sí selecciono todos los flujos desde el periodo 0 hasta el último. Y ese también es un criterio de decisión. ¿Cuál es el criterio de decisión de la TIR? Que tiene que ser mayor que el costo de capital.
tenemos un costo de capital aquí de 14,4%. Si yo obtengo una TIR inferior, recuerden que el costo de capital es lo mínimo que yo espero, lo que me cuestan los recursos. Si yo obtengo una TIR menor, pues no vale la pena. Estoy pagando más de lo que estoy ganando. Necesito que por lo menos sea igual la TIR. Ya de ahí para arriba, mucho mejor. Recuerden que casi siempre el criterio de valor presente neto y tasa interna de retorno se complementan. Es decir, si yo obtengo un valor presente neto positivo, voy a obtener una TIR mayor que el costo de capital. Si yo obtengo un valor presente neto negativo, voy a obtener una TIR menor que el costo de capital. Muy rara vez, y yo se los mencioné, vamos a encontrarnos con que el valor presente neto sea positivo y la tasa interna de retorno sea menor que el costo de capital, o al revés, la tasa interna de retorno mayor que el costo de capital y el valor presente neto negativo. Si ustedes en su proyecto, que casi que seguro que no, pero si ustedes en su proyecto se llegaran a encontrar con una situación de esas, y obviamente ya después de haber revisado y que hayan hecho bien los cálculos, me cuentan y revisamos, ¿vale? Pero por lo pronto pues se les va a complementar esa decisión. ¿Listo eso o tienen preguntas? Vámonos con uno, de pronto no lo han visto, de pronto en análisis financiero, que es el índice de rentabilidad. Y es el promedio de la rentabilidad generada durante todo el proyecto, es el promedio de las utilidades sobre el capital invertido. Es como un margen neto promedio. Entonces voy a hallar el promedio de las utilidades. Perdón, uso la fórmula de promedio y me voy a buscar mis utilidades netas. Desde el periodo 1, desde el periodo en que estoy operando. En promedio, cada año tuve utilidades de 144 millones. ¿A qué va a ser igual mi índice de rentabilidad? A esos 144 millones sobre, ¿dónde lo tengo? Mi capital social. Ese es mi índice de rentabilidad. Tampoco es un criterio de decisión, con ese sí estoy de acuerdo. Es más de análisis financiero, de informativo. Pero pues no hay un criterio que diga si el índice de rentabilidad es mayor a tanto, es viable o no es viable. No lo hay, es más de análisis financiero. Voy a esperar y me cuentan.
¿Listo? Sí, profe. Vale. Y este, si estoy seguro, pues si vieron con Gabriel, solo ven el costo anual uniforme equivalente. Cuando yo tengo distintos flujos de caja, y por supuesto los voy a tener, sería muy extraño un proyecto que todos los años tenga el mismo flujo de caja. A veces es útil llevar eso a un valor idéntico, equivalente, un valor uniforme. Digo a veces porque en ese momento que solo estamos evaluando un proyecto de inversión, nuevamente sería más tipo informativo, como el CAUE, ya vamos a ver un poco el cálculo y la interpretación. El CAUE es de tanto, listo, chévere, y ya. Pero cuando ya estoy comparando distintos proyectos de inversión, ahí es mucho más útil el cálculo del CAUE. ¿Por qué? Porque, como dijimos, va a ser un equivalente de un flujo de caja a todos los periodos. Ya vamos a calcular este y supongamos que me dio un CAUE de 80 millones. ¿Qué representa esos 80 millones? Que este flujo de caja libre sería equivalente a que todos los años tuviera un flujo de 80 millones. Entonces, si estoy comparando varios proyectos y uno tiene un CAUE de 80 millones y otro de 100, puedo decir, me voy con el de mayor CAUE, porque en equivalencia se está teniendo un mayor flujo de caja libre. Pero no solo para proyectos. Yo creo que ustedes con Gabriel llegaron a hacer ejercicios de tipo más para evaluar costos. No sé, estoy mirando la alternativa de comprar esta máquina o esta máquina, de abrir mis oficinas en este lugar o en este lugar, y hago un análisis de costos. Llegamos a establecer los distintos flujos todos los años, hallamos el CAUE, estamos hablando de costos, ojo, no de ingresos. Entonces igual sería un criterio de decisión, pero si son costos, pues ya no me voy a ir por el mayor, sino por el menor CAUE, el que me representa el menor costo. Como lo que vamos a hacer es reexpresar este flujo de caja libre de manera uniforme, un primer paso sería traer todo, bueno, ya sea valor presente o valor futuro, da igual, pero pues aquí ya lo tenemos en valor presente. Ok, entonces vamos a tomar esos 183 millones y lo vamos a llevar a 5 anualidades. ¿Por qué 5? Porque son los periodos del proyecto. Lo vamos a llevar a 5 pagos uniformes. ¿Cómo lo hacemos? Como si estuviéramos calculando la cuota de un préstamo. ¿A qué tasa? A la del costo de capital. Número de periodos, dijimos 5. Valor actual, le voy a colocar ese valor presente neto, pero negativo para que me conserve el signo en la respuesta. Valor futuro 0 y tipo 0. 54 millones. Ok, este flujo de caja libre que yo estoy teniendo acá sería equivalente a que en estos 5 periodos obtuviera en cada uno un flujo de 54 millones. Repito, para un solo proyecto es más tipo informativo, pero cuando estoy comparando entre varios proyectos sí me es más útil. ¿Listo?
Voy a esperar que lo hagan. ¿Listo? Bueno. ¿Qué sigue? Pues el quiz. Wow, con ustedes fue mucho más rápido que con el otro grupo. Ustedes casi no preguntaron. Eso mismo que acabamos de hacer, ustedes lo van a hacer, pero con lo que fue el taller el taller preparcial, pues. Profesor, Sí, ¿nos puede hacer un favor? claro, ¿Nos puede regalar ese Excel al correo? claro que sí. Eso voy a hacer en este momento, Gracias, María. con mucho gusto. Eh, Y por si acaso, les envío también el archivo del preparcial, aunque ustedes lo deben tener. Sí, profesor, de pronto. ¿Me hace el favor también? Listo, ahí les acabo de enviar el correo y pues nada, como siempre quedo aquí por si hay preguntas, ¿vale? Muchas gracias.